Por lo que sabemos, en México cerca del 88% de la energía primaria que se consume proviene del petróleo. Pero, ¿desde cuándo se tuvo conocimiento del petróleo en México? ¿Cuáles fueron los primeros pozos? ¿Quién fue Lázaro Cárdenas? ¿Hitler usó petróleo mexicano para la Segunda Guerra Mundial? Mi nombre es José Luis Sánchez y a través de esta investigación conoceremos a fondo la verdadera historia de el petróleo en México. El petróleo en México. En México se tuvo conocimiento de algunos afloramientos naturales de petróleo desde la época prehispánica, en la que los indígenas lo utilizaban con fines medicinales, como impermeabilizante y como material de construcción. También lo quemaban en ceremonias religiosas y lo usaban también con fines de higiene para limpiar la dentadura. A fines del siglo pasado, las compañías extranjeras comenzaron la exploración en México, en las inmediaciones de Papantla, Veracruz. Este pozo se perforó en el año de 1869, sin encontrar ninguna producción. Ya avanzado el año de 1899, los norteamericanos Downey y su socio Canfield, prósperos productores de petróleo en California, hicieron una inspección en la región de Tampico. Sin embargo, no encontraron todavía ningún resultado positivo. El ingeniero Ezequiel Ordóñez, geólogo mexicano de gran prestigio, recomendó la perforación de un pozo cerca del cuello volcánico, conocido como Cerro de la Pez, donde se encontraban dos chapopoteras muy grandes. Este pozo se terminó el día 3 de abril de 1904 con una producción de 1.500 barriles de petróleo por día. Y ahora sí, este fue el primer pozo comercial en México. El primer pozo comercial en México. En el sur del estado de Veracruz fue descubierto otro pozo comercial para nuestro país por otra compañía, en el campo San Cristóbal en el año de 1906. Uno de los pozos más espectaculares en los anales petrolíferos, no solo en México, sino en el mundo, fue el de Cerro Azul número 4, perforado en el año de 1916, localizado por Ezequiel Ordóñez. Su producción de este pozo se estimó en 260,000 barriles por día. En el año de 1924, el general Calles llega a la presidencia mexicana. Jura hacer respetar la Constitución. Sin embargo, él heredaba un país en bancarrota. A la par de nuestra línea del tiempo, en Estados Unidos, Calvin Coolidge gana las elecciones de su país. Sin embargo, él era un celoso admirador de Porfirio Díaz. El futuro de México era incierto. Sus palabras del presidente norteamericano eran las siguientes: debemos estar preparados para una intervención armada en cualquier parte del globo, en donde el desorden y la violencia amenazan los derechos del pueblo norteamericano. En 1925 es el próximo periodo de sesiones del Congreso. En este se deberá de promulgar la famosa Ley del Petróleo, saboteada por los petroleros, el Departamento de Estado y la Casa Blanca. La ley petrolera se quedó archivada en una gaveta del Congreso. Sin embargo, el presidente Calles dijo: a los petroleros, aunque sean americanos, yo sí los meteré en cintura. Como estrategia inteligente, el presidente Calles mandó 3 proyectos diferentes al Congreso de la Unión. Los petroleros se quejaron ante Washington por su impotencia de no poder conocer el texto verdadero. Ellos comentaban que México es incapaz de gobernarse solo. La Embajada de Estados Unidos en México, durante el gobierno de Huerta, tomaba las decisiones del país.
Sin embargo, Calles ahora sí quiere imponer la Constitución mexicana, pero los yanquis solo quieren la de 1857, claro, con algunas variantes, porque convencieron a Porfirio Díaz de no aplicarla. Los petroleros declaran la suspensión indefinida de todas sus actividades y cierran las válvulas en protesta. Ante ello, el presidente Calles manda al ejército a cerrarla. En respuesta, los americanos solicitan la intervención armada de Estados Unidos como solución. El presidente Calles ordena a Lázaro Cárdenas prender fuego a los pozos y la intervención armada estadounidense se consuma. Ante esto, el presidente americano llama a Calles por teléfono. Esta llamada cambió la historia, salvó vidas y permitió conservar intacto el patrimonio del país. Por estas fechas, México cambia de embajador norteamericano. Ante esto, Estados Unidos ya quiso ver a México como su socio y no como su enemigo. Hay que mencionar que en el año de 1923 se firma el Tratado de Bucareli. Este tratado fue un acuerdo entre los países de México y Estados Unidos. Oficialmente fue llamado Convención Especial de Reclamaciones por Pérdidas Sufridas por Ciudadanos o Sociedades de los Estados Unidos de América por causas de las guerras de la Revolución Mexicana. En 1927, Calles y Obregón descubren un golpe de Estado organizado por Serrano y Gómez. Ellos fueron asesinados brutalmente en la carretera Cuernavaca para evitar que se consumara dicho golpe. Por esto, Obregón lo mandó a asesinar, ya que estaban también en contra del Tratado de Bucareli. Por estas fechas, el embajador hace bien su trabajo y el conflicto queda terminado con Calles. Ahora México y Estados Unidos eran socios, ya no enemigos. Mientras tanto, Lázaro Cárdenas, quien fue gobernador de Michoacán, es elegido por Calles como su candidato sucesor. Sus hijos de Calles dudaban de Cárdenas, decían que era de extrema izquierda, pero Calles siempre lo defendió. Por estas fechas, Abelardo Rodríguez funda Petromex, la cual fue un fracaso porque no contaba con capital suficiente. Siguiendo nuestra línea del tiempo, Cárdenas es presidente finalmente en el año de 1934. De sus primeras acciones, redujo su salario y salió del castillo de Chapultepec. Él pensaba rescatar a la mayoría de los mexicanos y suprimía la idea de sujetarse a conceptos corruptos de lealtad y amistad. Él plantea como única opción la expropiación. Sus palabras de Cárdenas eran las siguientes: no me ensuciaré las manos con sangre inglesa ni americana. Irán a tomar las plantas pacíficamente. Con la llegada de Lázaro Cárdenas, se extendió a lo largo del país la actividad sindical. Debemos destacar que la expropiación petrolera se desarrolló en un ambiente de crisis internacional con un ambiente tenso y de preguerra. Hilda Kruger. Fue espía nazi en México durante la Segunda Guerra Mundial y se involucró con los altos mandos de la política nacional. Sin embargo, su historia nos cuenta que ella era actriz, no destacada en su profesión, pero sí muy bella. Y esto fue lo que le ayudó a involucrarse con los altos mandos de la política nacional. Hilda Kruger fue amante de Miguel Alemán, y su trabajo consistía en convencer al presidente mexicano de seguir manteniendo por debajo de la mesa la exportación del petróleo hacia Alemania. Hilda Kruger es más recordada por las camas de los altos mandos políticos mexicanos que visitó. México, en un principio, exportó a Alemania petróleo para sus armamentos bélicos. Sin embargo, quien ya era aliado de México, presionó al gobierno mexicano para que no sucediera esto. Estados Unidos vigilaba cada paso del gobierno mexicano, además de ordenar la retiración de publicidad en la radio mexicana del movimiento nazi, pues el pueblo mexicano tenía cierta simpatía, porque no sabía realmente las dimensiones de dicho movimiento. Pero, ¿qué impide el desarrollo del país teniendo uno de los principales recursos como el petróleo? Tendríamos que regresar al contenido del Tratado de Bucareli
en mencionar 3 puntos importantes. En primer lugar, Estados Unidos obliga a México a pagar los daños causados por los militares revolucionarios, una suma que va de entre 500 a 700 millones de pesos. En segundo lugar, los tratados de Bucareli prohíben a México el desarrollo de la industria pesada fabricada, la exportación de maquinaria y tecnología. Es por eso que lo que tenemos en México no es industria, sino simples ensambladoras y maquiladoras, como por ejemplo los coches. Las partes importantes son fabricadas en Estados Unidos, Alemania, Francia, etc., y son traídas a México. México no tiene validez en registro de inventos y patentes, como por ejemplo el ingeniero Guillermo González Camarena, quien inventó la televisión a color. Cuando él la inventó, Estados Unidos le robó la tecnología y se la dio a la empresa Packard Bell. Esta empresa alteró la tecnología y dijeron ante el mundo que ellos inventaron la televisión a color. González Camarena presentó las pruebas suficientes y misteriosamente días antes del juicio en la carretera México-Puebla tuvo un accidente. Sin embargo, los países europeos le reconocen dicho invento por las pruebas presentadas. México cuenta con reservas probadas de crudo por 12.352 millones de barriles. Por ello, ocupa el lugar 14 en el mundo. Con el nivel de producción actual, se calcula que durarán aproximadamente 11 años. La producción petrolera en México cayó 8.4% durante el primer trimestre de 2009, a 2.67 millones de barriles diarios, debido a que el principal campo del país, Castarell, sigue en declive. Informó para ustedes José Luis Sánchez. La historia de el petróleo en México.